¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en un microprograma de la provincia de San Francisco Solano y acompañándoles ustedes a través de la palabra de Dios en estos comentarios que vamos haciendo del libro del Apocalipsis. Espero que se encuentren bien, espero que estén en casa y siempre no bajemos la guardia, cuidándonos en el tema de la salud. Es muy interesante lo que vamos a leer ahora. Algunos estaban preguntando sobre el capítulo 14, es bastante extenso. Por eso hay una escena que estaba comentando la vez pasada sobre el tema de los salvados, el tema del número de los salvados, el tema de los 144.000. Y entramos ahora a una escena interesante con esta especie de éxodo, podríamos decir, ¿no? En la que los salvados van a atravesar el Mar Rojo o el Mar de Cristal y hay como un proceso de liberación. El autor del Apocalipsis lo que quiere demostrar es que hay una liberación del pueblo de Israel, del nuevo Israel, en este caso de la iglesia, que sale de Roma, pero que es esa Babilonia. O sea, se le llama Babilonia porque recordemos que Babilonia es la imagen de lo que significa la opresión, la esclavitud. Entonces, esto trae a la mente, a los que escuchan el Apocalipsis, la historia, ¿no?, que pasó el pueblo de Egipto cuando está en Babilonia, cómo ellos destruyeron el templo, cómo tomaron el pueblo hebreo y lo lleva a trabajar como esclavo. Entonces, esta situación de estar años en Babilonia, lejos del templo, va a ser nuevamente un éxodo cuando el pueblo regrese, con el edicto de Ciro, ¿no?, en tiempos de la época persa. Entonces, todo esto queda en la memoria y el libro del Apocalipsis lo revive porque la Babilonia ahora, el lugar de opresión, el lugar de esclavitud se llama Roma, o sea, es Roma. Por eso Roma va a tener el sobrenombre de Babilonia, ¿no?, porque es el pueblo que va nuevamente a esclavizar, ¿no?, va a volver a someter al pueblo santo. Entonces, con esta imagen en la que juega el autor del Apocalipsis, es un nuevo éxodo porque recordemos que el pueblo hebreo, cuando estuvo en Babilonia y salió de ahí, lo tomó como un éxodo, como salir de Egipto. Ahora que la iglesia se encuentra en esta situación complicada con la sociedad pagana, sus costumbres, ¿no?, y sobre todo con la política romana de la religión del emperador, ahora va a tomar nuevamente esa imagen de esclavitud y le llama la Nueva Babilonia o la Gran Ramera, porque la ramera expresa todo el desenfreno, toda la falta, toda la moral que significa el Imperio Romano. O sea, todo este ambiente calificado por la comunidad cristiana como una situación de inmoralidad, ¿no? Y sobre todo marcando bien el tema del culto imperial. Entonces, es la liberación del nuevo Israel de la Babilonia, la nueva Babilonia que viene a ser el Imperio Romano. Entonces, en el versículo 6 que nos estamos, viendo, aparece, dice así: vi otro ángel. Entonces, un rasgo característico de la literatura apocalíptica son las figuras de los ángeles. Los ángeles y los demonios son parte de esta literatura muy cargada de ellos. Es más, el que escribe, el vidente, tiene que tener la interpretación de un ángel. O sea, normalmente Dios nunca habla directamente. Esto en la literatura apocalíptica. En la literatura apocalíptica nunca Dios habla directamente, siempre lo hace a través de un intermediario que es el que le explica las visiones. Entonces dice así: vi otro ángel que volaba en lo alto del cielo, versículo 6,
y que llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Este decía con fuerte voz: temed a Dios y darle alabanza, pues llegó la hora en que Él ha de juzgar. ¿Ve? Entonces hay un mensaje que lo que dicen es: temed a Dios porque llegó la hora del juicio. Pero es a todas las razas, a todos los pueblos. O sea, el juicio de Dios es un juicio a toda la humanidad, y que incluso repercute en la propia creación. Ahora, este tema de que el juicio es pronto, algo inmediato va a pasar, es parte también de la apocalíptica, ¿no? Que ya el Señor va a intervenir porque, como hablábamos con nuestro amigo Juan J. Mayo, ¿no? El mal se ha convertido en algo excesivo, ¿no? La situación del mal, o en este caso, como lo califica, del pecado contra Dios, se ha convertido en algo excesivo. Entonces, la apocalíptica proclama eso. Es decir, a diferencia de la profecía normalmente siempre mira el pasado. El profeta siempre mira el pasado para poder corregir el presente. La apocalíptica no. El apocalíptico normalmente mira el futuro para convertir el presente. Entonces dice, acá viene algo que va a suceder inmediatamente, va a haber un juicio inmediato, el Señor ya viene a juzgar, por tanto cambien. Porque no hay nadie quien pueda arreglar esta situación, solamente Dios. El mal es tan grande, la situación es tan fuerte, ¿no? El pecado ha llegado a los cielos y entonces Dios tiene que intervenir, ¿no? Entonces, no somos nosotros los que vamos a cambiar la situación, Dios va a venir, va a interrumpir la historia, ¿no? Va a intervenir en nuestras acciones y va a arreglar esta situación. Pero es una situación de juicio. Dice así: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Entonces le siguió un segundo ángel. ¿Se dan cuenta cómo el tema de la angelología está muy presente en el libro del Apocalipsis, en la literatura? Es así. Ahora, le siguió un segundo ángel que decía: cayó la gran Babilonia. ¿Ves? Como que estuviera diciendo, ¿no? Parafraseando, haciendo un paralelo de una crónica de una muerte anunciada. Es decir, la Babilonia ya cayó, ya está como casi muerta, que en este caso es el sistema del Imperio Romano, ya está decretando su caída, ¿no? Estamos adelantando su muerte. Cayó la gran Babilonia, la que se emborrachaba con todas las naciones con el vino de la prostitución. Es decir, acá es muy interesante porque después va a decir que el vino de la prostitución es la sangre de toda la gente inocente, ¿no? Entonces es interesante cómo el autor va describiendo una imagen muy simbólica, ¿no? Una prostituta vestida de, digamos, con todas sus joyas, etcétera, pero que representa a una nación que es Roma. Y entonces ella se emborracha, ¿ves? Se embriaga con, ¿no?, el vino de la prostitución. ¿Y qué contiene ese vino? ¿Cuál es el vino? El vino es la sangre de la gente inocente. Pero fíjese cómo lo pone acá. Dice, la que emborrachó a todas las naciones. O sea que no solamente es ella la que se embriaga con ese vino, ¿no?, de prostitución. O sea, es como que el autor dijera: Roma ha contagiado a las demás naciones con toda la inmoralidad que ella está haciendo. Pongamos un caso. Es como, por ejemplo, algún país fuerte y poderoso que normalmente tiene alianzas económicas con otros países más pequeños. Y entonces esas alianzas que hace de transmitir su cultura, sus negocios, ¿no?, de transmitir todo eso, es decir, los embriaga. Las alianzas que hace es como una especie de borrachera que les transmite. ¿De acuerdo? Es como que si nosotros nos enajenamos con la cultura de alguien que nos presenta la inmoralidad como algo normal. Entonces Roma ha hecho creer a las demás naciones, o les está haciendo vivir una situación de inmoralidad, de blasfemia ante Dios, y por tanto los ha emborrachado con su vino. Les ha vendido
su droga para que ellos también participen de esa borrachera o digamos, ese estado de alucinación. ¿Me entiendes? O sea, es como una situación que Roma ha compartido con otras naciones. Les ha invitado a pecar, les ha invitado a mantener una situación de vida a costa de lo que significa, ¿no?, los pobres, los perseguidos, la verdad, ¿no?, la comunidad cristiana, en fin. Entonces, esa es la situación que se está planteando acá. Dice, emborrachó a las demás naciones con el vino de su prostitución. O sea, les ha contagiado, les ha contaminado, podemos decir, ¿no? Bien, y luego le siguió otro ángel. O sea, hay uno que dice, teman a Dios, viene el juicio. El otro dice, ya cae la Babilonia, aquella que contagiaba con su borrachera a las demás naciones. Y otro ángel dice, el tercero dice, con fuerte voz, quien adore al monstruo y a su imagen y se deje poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino terrible del castigo que viene de Dios y que él ha preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Evidentemente es una cosa muy interesante, porque está comparando dos copas. ¿Se da cuenta? Hay una copa que es la copa de vino con la cual Roma emborracha a los demás, haciéndoles creer, alucinar que Roma es la grande, la poderosa, ¿de acuerdo? Y otra es la copa de la ira de Dios. Bueno, esto de las copas o los cálices es muy interesante cómo recorre en la Sagrada Escritura. Está el cáliz de la pasión. Casualmente Jesús dice, ¿no? Ustedes están dispuestos a tomar el cáliz que yo voy a beber. Y estaba hablando de la hora de su muerte. El cáliz del martirio es uno. El cáliz de la alegría y el cáliz de la victoria es otro. Aquí es el cáliz de la ira, ¿no? O sea, la que está expresando, ¿no? El cáliz de la ira. Entonces, ellos van a experimentar los que se han dejado contaminar, los que se han dejado marcar. Es como si fuera una propiedad, como que tú le perteneces. Aquellos que se han dejado, digamos, bautizar, o aquellos que son prácticamente incondicionales del sistema romano, de la estructura de pecado. Aquellos que se han dejado y dicen, somos parte de esto, ¿ya? Nos reconocemos y tenemos tarjeta o carnet, o tenemos que somos propiedad ¿de acuerdo? Somos partidarios de ellos. Entonces, todos ellos teman porque van a beber el castigo de la ira de Dios, la copa de la ira, ¿no? Y dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no hay descanso día y noche para los que adoran al monstruo y a su imagen. Ojo, está hablando del culto al emperador, ¿ves? Y a su imagen, para los que adoran a su imagen. ¿Se acuerdan cómo está todo el tema del culto imperial acá? Para los que adoran a su imagen. Claro, así como había los sacrificios que se quedaban en los templos, así va a estar ardiendo la carne o, ¿no?, la situación de esta Roma que como una mujer, vamos a verlo más adelante, va a caer, ¿no?, va a morir. Entonces, bien, pero en el 12 comienza algo muy bonito y dice así, ahí se verá la fortaleza del pueblo santo, de los que cumplen sus mandamientos y de los que siguen fieles a Jesús. O sea, ¿cuándo se ve la fidelidad de uno? Cuando prácticamente todos en general, ¿no?, todos están contaminados por una estructura de pecado. Cuando lo malo parece lo más normal que hacer, cuando lo inmoral parece que es una situación ordinaria, cuando la gente asume el pecado como una norma de vida, entonces ahí, dice acá, ahí se verá la fortaleza del pueblo santo. O sea, la fidelidad se ve cuando uno vive rodeado de una situación muy complicada, que parece normal, que lo normal es blasfemar, ¿no?, es pecar constantemente, ¿no?, en medio de esta situación. Entonces, ahí se ve la fortaleza de los que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. ¿Ve? Por eso es una literatura que nos anima a la resistencia, a la fidelidad. Esa es la apocalíptica. Ahora, y termino con esto, porque es un capítulo bastante largo. Vamos a continuar después.
Dice el versículo 13, y con esto quiero terminar porque es un versículo precioso. Dice, oí entonces una voz del cielo que decía, escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Precioso. Dice, sí, dice el Espíritu Santo, ellos descansarán de sus trabajos y sus obras les acompañarán. Precioso, ¿no? O sea, es decir, en toda esta situación de sistema, de borrachera, de alucinación, de que blasfemar o vivir en una situación de pecado, o que cierto tipo de economía, cierto tipo de normalidad, que es lo que estamos viviendo, evidentemente, una sociedad en la cual pues se permiten muchas cosas, en medio de esta situación, dichosos los que mueren en el Señor, porque sus obras les acompañarán, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque por eso es una literatura de ánimo, de resistencia. Dichoso el que permanece fiel en esta situación difícil, ¿no? Dichosos los que mueren en el Señor, porque dice el Espíritu, sus obras les acompañarán. Bien, permanezcamos así, fieles en el Señor, y les deseo pues una buena semana a todos. Continuemos cuidándonos, sobre todo los pequeños a los mayores, no bajemos la guardia, mantengamos la seguridad, la limpieza, ¿no? La higiene, ¿no? Y permanezcamos en este clima de oración, de cercanía en el Señor a través de su palabra. Que tengan paz y bien.